Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Es un poco más complicado que los anteriores. El enunciado nos dice que se separan 1000 moles por hora de una alimentación de hidrocarburos y para eso se diseña un tren de separación. La alimentación, perdón, contiene 20% metano, 25% etano, 40% butano y el resto es N-butano. Toda esta información es en por ciento mol y se pretende separar en 5 fracciones. Bueno, con la información proporcionada en el diagrama nos piden que calculemos todos los flujos de las corrientes del proceso. Bueno, adicionalmente se informa que la recirculación a la unidad 1 es del 50% de los fondos de la unidad 2. Este dato es importante, hay que tenerlo en consideración. Bueno, este es el PFD, o el diagrama de flujo del proceso que estamos trabajando. Entonces, dice que es un tren de separación. Esta unidad está formado por 4 unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Bueno, en la unidad 1 nos dan el flujo, este es dato, son 1000 moles por hora. Y dice que está formada por metano, etano, propano y el resto butano. Bueno, entonces la suma tiene que ser 100%. Entonces este 15% es la diferencia de todos estos, menos 100. Sus destilados está compuesto por etano, metano y propano. Y de propano nos dicen que hay 3%, no nos dicen la cantidad de flujo. Tiene unos fondos, que es F3, que está formado por etano, propano y butano. No nos da ningún dato. Y se le recircula la corriente 6. Ahorita hablamos de la corriente 6. Bueno, el destilado alimenta la unidad 2. Entonces en la unidad 2 tenemos el destilado, que sería el flujo 4. Es el destilado de la unidad 2. Y está compuesto por metano y etano. Nos dan el dato de etano. Por lo tanto, el resto, que sería el 99.5%, será etano, la diferencia. Bueno, sus fondos se dividen. Observen que hay un divisor. Ese divisor lo único que dice es, va a dividir la corriente. En este caso nos dicen que el 50% de esta corriente es F6. Por lo tanto, el 50% restante va a ser F7. En este caso, solamente es en este caso el que nos los dan así. No siempre funciona así. Bueno, aparte de eso que nos dan, nos dicen que F7 está compuesta por metano, etano y propano. Nos dan el dato de etano que es 1% y el de propano que es 10%. Por lo tanto, la diferencia va a ser etano, entonces sería el 89%. Como esto es un divisor, bueno, las corrientes conservan la misma composición. Entonces, la composición que hay en F7 es la misma que hay en F6, es decir, metano, etano y propano y en la misma proporción 1%, 89% y 10%. F5 va a tener exactamente la misma proporción. Ya habíamos hablado de eso, la composición es la misma, el flujo no, pero en este caso, como nos dice que el 50% se va a F6, pues va a ser igual el F7, el 50% de F5, en este caso en particular. Bueno, los fondos de la unidad 1 me alimentan la unidad 3. Tenemos el flujo 3, es la alimentación de la unidad 3. Y tiene un destilado que es F8, que está compuesto por etano, propano y butano. Y solamente nos dan el dato de butano, que es el 0.2%. Y sus fondos, que sería el flujo 9, dice que está formado por propano y butano. Nos dan el dato de butano, que es el 30%. Por lo tanto, el resto va a ser propano. Y este alimenta la unidad 4. En la unidad 4 su destilado está formado por propano y butano. Nos dan la cantidad de propano, que es el 98%, por lo tanto el resto va a ser 2%. Y sus fondos es el flujo 11 y dice que es exclusivamente butano, por lo tanto es el 100%. Entonces vamos a resolver este caso. Bueno, recuerden que lo primero que tenemos que hacer en un proceso de operaciones múltiples es calcular los grados de libertad de cada uno de nuestros equipos. Entonces tendríamos grados de libertad en la unidad 1, en la unidad 2, unidad 3, unidad 4 y del separador, además del proceso. Entonces tenemos 4 unidades más el proceso. Bueno, yo ya hice este análisis, ustedes lo tienen que hacer, esa parte ya la vimos. Entonces para la unidad 1 me generó 2 grados de libertad, no puedo comenzar aquí. Para la unidad 2, 1, para la unidad 3, 3, para la unidad 4, 1, para la unidad 5 o el separador sería 1 y para el proceso 2. Observen que no nos dio 0 en ninguno, por lo tanto no podría comenzar con ninguno de estos. Entonces, si recuerdan, habíamos hablado algo acerca de escalamiento. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Vamos a escalar. Para eso el método nos dice que vamos a omitir la base de cálculo y vamos a proponer una nueva. Entonces, ese va a ser el procedimiento. Como vamos a proponer una nueva base de cálculo, lo vamos a proponer en alguno de estos equipos donde nos dio solamente un grado de libertad, porque al proponer esa base de cálculo vamos a generar un 0 en alguna de estas. Entonces,
Por el análisis que tengo, si observan el separador, en el separador nos dan dos datos adicionales, que la corriente que separa a 5, que se va a 6 y 7, son datos conocidos, es el 50% de la corriente 5. Entonces me conviene poner una base de cálculo en el separador. Lo voy a poner en el flujo 5, voy a tomar una base de cálculo igual a 1000 moles por hora. Y voy a omitir el dato que nos dieron, ya no voy a tomar en cuenta el flujo 1. Entonces va de nuevo, voy a proponer una nueva base de cálculo que va a ser mi flujo 5 y ya no vamos a tomar en consideración el flujo 1, ¿vale? Entonces, haciendo esa aclaración, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, esta es la base de cálculo propuesta. F5 va a ser igual a 1000 moles por hora. Si nos vamos hacia el diagrama, en el diagrama entonces, recuerden, ahí teníamos lo que entra al divisor es F5 y lo que sale es F6 más F7. Tengan en cuenta el diagrama de flujo, por favor. Sí les convendría tenerlo en el cuaderno, para que puedan seguir esto. Y bueno, nos dice la condición dada, que F6 es igual al 50%, perdón, de F7. Aquí no es F7, aquí tendría que ser F5. Por favor, corrijan es F5. Entonces dice F6 es igual al 50% de F5. Y F5 son 1000. Entonces si yo multiplico 1000 por 0.5 me dice que es igual a 500 moles por hora. Si yo sustituyo este dato aquí, entonces me dice F5, que lo conozco es igual a 1000, es igual a 500, que lo acabamos de calcular, más F7. Despejamos F7, me quedaría 1000 menos 500, que es igual a F7. Y me queda el valor de F7. Además, les había hablado que la composición se conserva, nos dieron la composición en F7. Entonces, como conozco la composición de F7, va a ser exactamente igual a la composición de F6 y la composición de F5. Entonces, la fracción mol de metano en F5 es igual a la fracción mol de metano en F6, igual a la fracción mol de metano en F7. Es igual a 0.01. Exactamente lo mismo para el propano y exactamente lo mismo para el etano. Por diferencia, nos dieron estos dos datos. Nos dijeron que uno era el 1% de metano y era el 10% de propano. Entonces eso nos suma 11%. El resto tendría que ser el etano, que es el 89%. Por diferencia sacamos este valor. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a resolver ahora la unidad 2, que es de donde sale el divisor. Entonces para la unidad 2, de nuevo, tengo que reafirmar, tengo que ser insistente con eso. Tienen que tener en consideración el diagrama de flujo. Entonces, para la unidad 2, la entrada es F2 y las salidas son F4 más F5. Este fue nuestra base de cálculo, ya lo conozco. Después hacemos balance por componentes. Lo hacemos para el metano. Entonces dice, lo que hay de metano en el flujo 2 es igual a lo que hay de metano en el flujo 4, estamos aquí, más lo que hay de metano en el flujo 5. Son dos datos conocidos, no conozco estos dos, no puedo resolver para el metano. Hacemos lo mismo para el etano. Entonces, lo que hay de etano en el flujo 2 es igual a lo que hay de etano, eso sí nos los dan, en el flujo 4, más lo que hay de etano en el flujo 5. Eso lo conocemos, pero aquí tengo dos incógnitas, F4 y F2. No puedo, y además la fracción molar de etano. Entonces tengo tres incógnitas, no podemos resolver aquí. Hacemos para el propano. Entonces para el propano también nos dicen cuánto hay de propano en el flujo 2, que es la alimentación. Nos dicen que en el flujo 4 no hay propano, entonces esto es 0 por F4, esta cantidad es 0. Es igual a lo que hay de propano en el flujo 5. Entonces si observan, esto se hace 0, nos queda solamente esto, es igual a esto. Tengo una sola incógnita, resuelvo aquí, despejo F2, y nos quedaría F2 es igual a esto. Resolvemos esta operación y nos queda que F2 es igual a 3333.333 moles por hora. Bueno, ya que tengo este valor, sustituyo F2 en mi balance general de la unidad 2. Entonces ya conozco F2, ya conozco el 1000, despejamos F4. Despejando F4 nos queda un valor igual a 2333.333 moles por hora. Bueno, ya que tenemos eso, hacemos el balance para el etano. Este balance que teníamos aquí, sustituyo datos. Entonces ya conozco F2, ya conozco F4. Por lo tanto, ya puedo conocer la fracción molar de etano en el flujo 2. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces tenemos etano en el flujo 2 es igual a 0.271 o 27.1%. Por diferencia sacamos lo que hay de etano. Entonces lo que hay de etano en el flujo 2 pues sería 100% menos 0.271 o 27.1%.
y nos da 0.699. Ese sería lo que tenemos nosotros de fracción molar en el flujo 2. Bueno, ya que tenemos resuelto el balance en la unidad 2, nos vamos a la unidad 1. Entonces, en la unidad 1, bueno, entonces resolvemos el balance en la unidad 1. El balance global dice que F1 más F6. Estos son los que entran, esta es la alimentación y esta es la recirculación. Es igual a lo que sale F2 y F3. Bueno, de aquí solamente conocemos F2. Si estamos de acuerdo, ya lo habíamos calculado F2. Entonces nada más conozco F2, no puedo resolver todavía aquí. Vamos balance por componentes. Entonces el balance por componentes nos dice lo que hay de de metano en el flujo 1, nos dieron la fracción molar. Más lo que hay de de metano en el flujo 6, y el flujo 6 también lo conocemos. Conocemos el flujo 2 y su composición. Y nos dicen que no hay metano en el flujo 3, entonces esto es 0. Entonces observen, conozco estos datos, no conozco F1, despejo F1. Entonces si despejamos F1 nos queda que es igual a 11.624.999. Entonces, conociendo F1, nos regresamos al balance global. Entonces ya conozco F1, ya conozco F6 y ya conozco F2, despejamos F3. Entonces nos quedaría algo semejante a este. F3 es igual a F1 más F6 menos F2. De nuevo, F1 lo acabamos de calcular. F6 ya lo teníamos cuando propusimos la base de cálculo, que eran 500. Y F2 lo calculamos cuando hicimos el balance de la unidad 2, que nos dio 3333. Entonces ya conocemos estos valores. Entonces sustituimos datos y nos da el valor de F3, 8791.666 moles por hora. Resolvemos los balances por componentes, los otros balances por componentes. Entonces, al resolver los otros balances por componentes, tienen que resolverlos, tienen que hacer el procedimiento para que coincidan. Que esto es las dudas que ustedes me tienen que preguntar. Entonces, lo que no conozco es la composición en flujo 3. Entonces, resuelvo para etano. Nos dice que es 0.279. Resuelvo para propano, todo en el flujo 3. Me dice que es 0.523. Y resuelvo para butano y nos da un resultado de 0.198. Con esto resolví la unidad 2. Bueno, procedemos de la misma forma. Ahora nos vamos a la unidad 3. Y en la unidad 3 lo que no conozco es F8 y F9. Sistemas de ecuaciones. Por favor, resuélvanlo. Y vamos a coincidir. Bueno, a mí me arrojó resultado que F8 es igual a 3009.225 moles por hora. Y que F8 y que F9 es 5782.441 moles por hora. Bueno, teniendo esto, lo que yo desconocía, si observan el diagrama del flujo, lo que desconocemos es la composición del flujo 8. Y el flujo 8 tiene propano y tiene etano y tiene propano. Y en una proporción de 0.8163, 81.63% y de 0.1817. Por favor, resuelvan. Bueno, ya que estaba ahí, me voy al flujo 10, a la unidad 4. Y ahí lo que desconocemos es flujo 10 y flujo 11. Las composiciones ya las conocíamos. Entonces resolvemos y me arroja que el flujo 10 es igual a 4130.315 moles por hora. Y el flujo 11, 1652.126 moles por hora. Tienen que resolver esto. O sea, todos esos cálculos los tienen que resolver para coincidir y para que yo pueda resolver dudas. La próxima clase ya les voy a dejar su caso de estudio y la tercera clase de esta semana va a ser su examen. Entonces hay que resolver esta parte. Bueno, todavía no acabamos porque utilizamos una base de cálculo propuesta, no la que nos daba el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es escalar. Bueno, entonces les hablaba de que vamos a escalar para llegar al resultado final. Entonces para escalar vamos a determinar un factor. Vamos a denominar ese factor como el valor beta. Entonces ese factor beta va a ser igual al dato entre la propuesta. El dato que nos dieron es la corriente 1. Recuerden que al inicio del ejercicio mencioné que no lo íbamos a tomar en cuenta. Entonces es el dato entre la propuesta. La propuesta es el dato que calculamos de esa corriente. Entonces el dato que nos dieron fue de 1000. El dato propuesta es el dato calculado con la nueva base de cálculo, nos dio 11.624.999. Ambos están en moles por hora, por lo tanto se vuelve adimensional. Entonces, de nuevo, es el dato entre el dato calculado o propuesto. Nos da beta igual a 0.086. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es todos los valores que ya calculamos los vamos a multiplicar por el factor beta, que es nuestro factor de escalamiento.
Entonces el escalamiento va a ser así. Sería lo que calculamos del flujo 1 por el factor de escalamiento. Del flujo 2, del flujo 3, flujo 4 y así hasta el flujo 11. Y bueno, hacemos la operación y nos arroja los resultados. Entonces flujo 1, 999.749. Tendría que estar muy próximo al valor que nos da el dato. El dato nos dio de 1000, entonces está en 999.749. Está muy próximo. Entonces, bueno, fue acertado lo que hicimos. Entonces multiplicamos cada uno de los resultados y estos serían los valores reales. Estos son los resultados. Recuerden que nos dice el ejercicio calcular todos los flujos. Todos los flujos van a ser esto que tenemos en azul. Todos en moles por hora. Bueno, entonces, estos son los resultados ciertos o correctos. Vamos a tener algunas diferencias por las unidades, por las decimales que estemos manejando, pero bueno, estamos en aproximación menor al 5%. Las composiciones no cambian, tenemos que tener en consideración eso. Las composiciones que ya calculamos, las fracciones molares, esas no van a cambiar. Lo único que vamos a escalar son los flujos. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, bueno, con esto terminamos la unidad 1. Ya vimos balance en un solo equipo, balances con recirculación y bueno, escalamiento. Entonces, tienen que resolverlo, todos estos pasos tienen que resolverlo. Ya en Teams les dejo instrucciones para que veamos esto. Que tengan un excelente día. Chao.